Y hoy vamos a estar con la raíz número 7. Es Dios bendice y protege. Esta es la raíz número 7 que vamos a estar viendo el día de hoy con el favor de Dios. Los pasajes que vamos a estar estudiando van a ser del capítulo 22 al capítulo 26. ¿Okay? Del capítulo 22 al capítulo 26. Y yo quiero dividirlo en 3 bloques. ¿Okay? Esta noche va a estar dividido en 3 bloques. El primero va a ser la historia de Balac y Balaam, que vieran qué buena está esa historia, así que no se lo pierda. Eso va a estar en los capítulos del 22 al capítulo 24. ¿Okay? Luego el segundo bloque va a ser ya por ahí de las 9:30, va a ser el capítulo 25. Mentira. Va a ser el capítulo 25, que es Moab seduce a Israel. Y el tercer bloque, y con ese finalizamos, es el capítulo 26, que es el segundo censo que se realiza. Recuerden, en la primera lección o enseñanza que tuvimos, Yesenia Mayri, ella habló sobre el nombre de números, ¿verdad? De por qué se llama números. ¿Por qué es que se llama números? Por los censos, exacto. Entonces, aquí en el capítulo 26 es donde se hace el segundo censo, ¿verdad? El primero censo se hizo en los primeros capítulos y aquí se hace el segundo censo. Y ese va a ser el tercer bloque de esta noche, ¿ok? Entonces, así va a estar dividida esta noche. Y entremos de una vez al primer bloque, que es Balac, Balaam y la burra. Balac, Balaam y la burra. Les voy a contar esta historia. Esto está en los capítulos 22, 23 y 24. Yo les voy a hacer un resumen de la historia y les voy a contar esta historia. Ustedes pues va a su casa, lee esta historia, la repasa para que vea que todo lo que yo les voy a contar ahorita, toditico es real y toditico está ahí en la Biblia, ¿ok? Resulta que esta historia tenemos a 3 personajes principales. Está Balac, que es el primero, que este es el rey de Moab, ¿ok? Es el rey de Moab y resulta que Balac un día está ahí en su reino, ¿verdad? Y ve donde el pueblo de Israel se empieza a acercar y toda la cosa y hace sus tiendas y sus lugares y se establece y el compa tiene miedo. Él se asusta y dice, es que es demasiada la gente. Son muchísimos y yo creo que ellos podrían perfectamente destruirnos. Entonces yo necesito hacer algo para dañar a este pueblo, al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces él empieza a pensar, ¿verdad? Y empieza ahí a hacer sus estrategias y él dice, listo, ya sé, lo que voy a hacer es que voy a llamar a un compa, ¿verdad? Un amigo que tiene un nombre parecido al mío, que es un profeta, que es Balaam, ¿verdad? Y dice, yo lo voy a llamar para que él maldiga al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces lo voy a contratar. Entonces el rey de Moab, Balac, él dice, ok, voy a preparar, porque ya él sabía y era conocido que Balaam era caro, básicamente, ¿verdad? El hombre era carillo. Entonces él dice, ok, listo, entonces voy a mandar a mis hombres para que lo traigan y le van a decir que yo le voy a dar casa, le voy a dar carro, le voy a dar oro y le voy a dar 4 pedacitos del gordo navideño, ¿verdad? Eso está en la Biblia, ahí ustedes van y lo leen. Y entonces se van los miembros, ¿verdad? del reinado de Balac, se van, buscan a Balaam y le dicen, hey, vea, el rey Balac lo que quiere es que usted vaya a su reinado y maldiga al pueblo de Israel y le vamos a dar casa, carro, le vamos a dar oro y 4 pedacitos del gordo, ¿verdad? Entonces Balaam dice, ok, suena, pero tengo que consultarle a Dios y ya es muy tarde. Entonces duérmanse, quédense hoy aquí a dormir, mientras yo voy, consulto con Dios, Dios me dice qué, ¿verdad? Y ya veremos, ¿verdad? Se van todos a dormir. Dios visita a Balaam y Dios le dice, no, usted no puede ir con ellos y usted no va a poder ir a maldecir a mi pueblo. Entonces Balaam se despierta el día siguiente, llama a
a los que lo fueron a buscar y les dice, no, vieran que Dios, no, me dijo que no. Entonces, no, gracias, yo les agradezco, pero devuélvanse ustedes con Balac y díganle que no, muchas gracias. Ok, ellos se devuelven, llegan con Balac y le dicen, mi rey, vea, y no es que eran pachucos, sino que él era rey, ¿verdad? Entonces le dicen, vea, mi rey dijo que no, el compa dijo que no, y no, dice que porque Dios le dijo que no. Entonces Balac dice, no, yo necesito aumentarle el precio. Entonces él empieza a pensar y dice, ok, no, listo, entonces voy a darle más riqueza, voy a darle más oro y voy a darle un entero del gordo. Con un entero ya yo creo que sí. Y entonces se devuelven otra vez, ¿verdad? Llegan, hablan con Balaam y le dicen, hey, Balac le está aumentando el precio, ¿verdad? Es esto, y un entero. Y Balaam dice, híjole, es que, ay, ¿verdad? Ya un entero ya promete, ¿ah? Y él dice, bueno, hagamos algo, ya es tarde, vamos a dormir, esperemos a ver Dios qué me dice y mañana vemos. Se acuestan, ¿verdad? A dormir, toda la cosa. Dice que Dios les visita y es increíble porque en esta parte de la historia pasa algo que si usted lo empieza a leer, usted dice, son esas cosas en la Biblia que usted dice, no tiene sentido. Se los voy a leer. Versículo 22, capítulo 22, versículo 20. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo, ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Entonces Dios le está autorizando a Balaam a ir, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que estaba aceptando la invitación de Balac. Pero el siguiente versículo, el 21, es donde uno dice, suave, esto no tiene sentido. El versículo 21 dice, a la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Y uno dice, suave. O sea, es como cuando uno dice, ¿puedo ver tele? Sí, pero no la prenda. Entonces, como, suave, ¿cómo? ¿Verdad? Ahorita les voy a explicar por qué esos versículos. Que esos son esos versículos que uno dice, pero no tienen sentido. Tiene todo el sentido y ahorita se los voy a explicar. Entonces, resulta que Balaam acepta, ¿ok? Y aquí la historia se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque dice que monta su burra. Los que les gusta el arte conocerán a un artista, un pintor que se llama Rembrandt. Él pinta esta obra. Esta es una obra que él pintó, Rembrandt. Rembrandt se inspira en esta historia bíblica y realiza esta pintura, y es del momento en donde Balaam, que es este de rojo, ¿verdad? El barbudo, está montando su burra y está con un ángel. El asunto es, todo esto está en la Biblia, de verdad, en serio, se los prometo que está ahí en la Biblia. El asunto es que Balaam se monta en la burra, empiezan ahí el camino, ¿verdad? Empiezan a andar. Y dice que Dios envía al ángel del Señor, para prohibirle el paso a Balaam, ¿verdad? Entonces dice que en el camino ponen al ángel, bueno, Dios envía al ángel y lo pone en el camino, y la burra lo ve. La burra ve al ángel y la burra se asusta y la burra sale corriendo y dice que se mete ahí, ¿verdad? En un matorral y toda la cosa, y Balaam iba ahí, ¿verdad? Vuelto loco, no sé qué. Ven que Balaam tiene un palo ahí, ¿verdad? Es un palo guachimán, ¿verdad? Iba ahí y le empieza a arriar a la burra y le dice, usted no se manda sola, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Empieza a regañar a la burra y agarra a la burra y la vuelve otra vez al camino y sigue en el camino, ¿verdad? Pero le arrió fuerte a la burra. Sigue en el camino. Dice la Biblia que entonces el ángel otra vez se adelanta y se pone otra vez en el camino y la burra lo vuelve a ver. Pero la burra no es tonta, no es burra, porque ella dice, no, si salgo corriendo otra vez me va a garrotear. Entonces dice que el camino pues ya era un poco estrecho
pero entonces ella empieza a acercarse, había como un paredón, se empieza a acercar y empieza a pasarle así como de lejitos al ángel y dice que le raspa la pierna a Balaam. Y Balaam se enoja todo, pero ¿qué le pasa, burra? ¿Por qué? ¿Usted qué está haciendo? Y le vuelve a riar, ¿verdad? Usted no se manda sola, le dice otra vez Balaam. Y la burra de mala ya. Y sí, dice, pero ¿por qué me está riando? Sigue en el camino, dice, la Biblia 3 dice que el ángel otra vez se le adelanta una tercera vez en el camino, pero ya llega un momento en donde ya no podía pasar por ningún lado. La burra no podía escapar, no podía pasar como por un costado, y la burra dice, aquí me siento. Aquí el asunto es hacer tortuguismo. Se sienta la burra y Balaam se enoja y dice que le empieza a riar otra vez a la burra. Le empieza a pegar. La burra estaba viendo al ángel del Señor. Balaam no la estaba viendo. Y entonces ahí sucede esto. Que la burra le dice, ¿por qué me gorrea? Esto, en serio, ahí está en la Biblia. Vayan y lo leen. Esta es traducción, Luis habla hoy, pero ahí está. De la burra le dice, ¿por qué me está gorreando? Vamos a ver. Nosotros tenemos un perro, un salchicha, se llama Toto. Es la mascota de la casa. Si a mí Toto me dice hola, si Toto se atreve a decirme hola, yo salgo soplado. O sea, a mí no me ven ni la sombra. Imagínense el susto que un animal le hable a uno y le diga, papi, ya, deje de pegarme. Yo creo que ya eso es sorprendente. Pero lo sorprendente es que Balaam le contesta. Él le dice, me estás haciendo pasar un ridículo. Se salva que no ando machete porque si no la atravieso. Eso dice, en serio, vayan, ahora van, tienen tarea para ir a leer. Balaam le dice, no, pero me está haciendo pasar un ridículo usted. Primero sale corriendo, después me raspa aquí toda la pierna y ahora se me sienta. Dice, se salva que no ando una espada porque si no la atravieso. Uno dice, tal vez él está ahí medio, no sé, ¿verdad? El raspón lo jodió un toque y le contestó. Lo increíble es que la burra le vuelve a contestar y le dice, pero yo soy su burra más querida. ¿Desde cuando le he hecho esto antes? Llévela suave, compa. La burra, ¿verdad? Era desde chiquitita, estaba con Balaam. Y le dice, usted sabe que yo nunca le he hecho esto. ¿Qué es la cosa? Y Balaam le contesta, no, si es que se tienen un diálogo. Y le dice, sí, la verdad es que sí, usted nunca me ha hecho esto. Manda huevo. Y empiezan a hablar, ¿verdad? Y empiezan que dime, que sí, que no, que usted, que yo, que esto, que lo otro. Imagínense esa escena, o sea, Balaam hablando con la burra. Y lo increíble es que hay un ángel ahí. Y yo me imagino el ángel ahí, ¿verdad? Como disculpe, ¿verdad? Y el ángel les dice, hola, disculpen, con permiso, tiene un momentico para poder hablar. En medio de la discusión de Balaam con la burra, el ángel les dice, me regalan un segundito para poderles contar algo. Y el ángel les dice, vea papi, primero no me golpea la burrita, empezando por ahí. Primero no, ya deje de estarle dando palo. Y segundo, usted sí es jupón. Así le dice, vea, si ustedes no me creen, vamos a buscar. Ahí se los puse porque de verdad. Dice, Números 22 del 32 al 34. ¿Por qué le pegaste a la burra 3 veces? Le preguntó el ángel. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad, o sea, por jupón, te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces, eso se los voy a leer ahorita.
Entonces el ángel les dice, ¿verdad? Empieza ahí, intercede en la conversación, ahí en la discusión que tenía la burra con Balaam y les dice esto. Entonces Balaam le contesta. Bueno, ok, eso es lo que les estaba diciendo. No. Ok, no, perdón, me adelanté a la historia, espérense. Entonces Balaam le contesta y le dice, sí, perdón, he pecado, y él reconoce su pecado, ¿verdad? E incluso ahí en la Biblia dice que Balaam le dice, sí, perdón, no lo vi, yo he pecado, estaba tan ciego que no lo vi, pero si quiere yo me devuelvo ya para la casa. Yo me vuelvo ya para la casa. Porque Balaam dice, claro, si el ángel me estaba prohibiendo el paso, quiere decir que entonces no quiere que yo vaya. Entonces yo ya me devuelvo, ya me devuelvo, agarro la burra y me doy media vuelta. Entonces el ángel le dice, ya estamos más acá que allá. Siga mejor, pero cuidado con lo que va a hablar. Entonces el ángel al final le dice, siga, vaya, siga su camino, ya para qué se va a volver. Ya avanzó un montón, ya estamos más cerca de Moab que de su casa, entonces mejor siga, pero cuidado con lo que va a hablar, ¿verdad? Y ahí les puse también el pasaje, en el 35. El ángel les dice, usted va a hablar solo lo que yo le digo que hable. Resulta que la historia sigue. Balaam sigue con su burra, ya después, ¿verdad? Seguro ya se iban contando chistes o yo no sé, iban haciendo las paces o al rato la burra iba más callada, ¿verdad? Y lo iban jachando, diciendo ¿verdad? No sé cómo iban, pero siguieron el camino, llegan a Moab, llegan con Balac y Balac ya los recibe, ¿verdad? Recibe a Balaam, le tiene ahí su comidita, el Powerade, ¿verdad? Porque estaba haciendo mucho calor, le tiene todo listo. Y le dice, ahora sí, vamos a cumplir la misión. Lo lleva a un lugar y le dice, ese es el pueblo, necesito que lo maldiga. Entonces Balaam dice, ok, bueno, preparen una ofrenda. Y ahí especifica, ¿verdad? Cómo tiene que ser la ofrenda. Y dice Balaam, pero yo voy a ir a hablar con Dios, porque Dios me había dicho que yo no puedo decir nada que no sea lo que Él me diga. Entonces preparen la ofrenda mientras yo voy a hablar con Dios. Él se va, habla con Dios y obviamente Dios le dice, no. Usted no va a maldecir nada. Se devuelve. Balaam habla con Balac, le dice que no y que más bien empieza a bendecir al pueblo. Balaam empieza a bendecir al pueblo. Balac se enoja un montón y le dice, no, vamos a otro lado, venga, no sé qué, se lo lleva a otro lugar y le dice, ahora sí, aquí usted va a maldecir al pueblo. Balaam hace lo mismo, Dios le dice lo mismo, se devuelve Balaam, habla con Balac y le dice, no, y más bien empieza a bendecir al pueblo. Y así una tercera vez, 3 veces Balaam fue a hablar con Dios y 3 veces volvió con Balac, y más bien lo que hizo fue bendecir al pueblo. Y al final Balac se enoja, ¿verdad? Porque no logró el cometido, no logró maldecir al pueblo y bueno, y ahí termina la historia en el capítulo 24. Usted puede ir a repasar esa historia ahora cuando llegue a la casa, ¿verdad? Hay pequeñitas cosas agregadas, pero el grueso es la historia, tal cual, ¿ok? Así que de esta historia yo quiero sacar y quiero compartir esta noche 4 principios, porque uno ve esta historia y uno dice, esto es fantasía, esto es una burra que habla con alguien y un ángel y y que lo otro y que maldiga y que bendice y que es como ¿verdad? Como uno dice, no, es una bonita historia, pero hasta ahí llega. Pero la Biblia nosotros tenemos que leerla con principios, basada en principios, y tenemos que entender los principios. Entonces yo quiero compartir con ustedes sobre esta historia 4 principios que podemos aplicar hoy a nuestra vida, ¿ok? ¿Están listos para anotar? El primer principio es que la codicia nubla nuestro discernimiento espiritual. La codicia nubla nuestro discernimiento espiritual. Balac sabía que Dios ya le había dicho que no una vez, ¿verdad? Cuando lo llegan a buscar y le llegan a hacer el ofrecimiento del trabajo que tenía que hacer, ya Dios le había dicho que no una vez. Primera vez ya Dios le dijo no.
Y la segunda vez le llegan con más recompensas, con un pago mucho mejor, con más premios, ¿verdad? Con más cosas. Y es interesante porque aquí la respuesta de Balaam tenía que ser inmediatamente no, porque ya Dios dijo que no. O sea, ya Dios me lo dijo clarísimo que no una vez. Y es increíble porque entonces Balaam se juega como el chance, ¿verdad? Y dice, voy a preguntarle a Dios otra vez. Al rato y ahora sí quiere. Y me da permiso. Al rato y sí. Y es loco porque esa codicia que tenía Balaam lo que hace es nublar ese discernimiento espiritual. Cuando Dios dice no, es no. Y a veces uno como que la pulsea, ¿verdad? A veces uno, incluso, yo no sé si a ustedes les pasaba, ¿verdad? Que tal vez, a mí me pasaba, yo le pedía tal vez un permiso a mi mamá y yo era medio tremendillo. Y entonces yo le decía, mami, yo quiero tal y tal. Y mami me decía, no. Mami, pero porfa, pero. No. Pero vea, a ver, no es que. No. Pero mami, pero es que no. Y va empezando a subir. Yo me imagino a Balán como así, ¿verdad? Mami siempre me decía, entienda la primera. Yo no entendía la primera. Pero siempre me decía, entienda la primera. No. Y esa misma codicia que tenía Balaam por riquezas, por oro, ¿verdad? Por tanto que le ofrecieron, fue lo que le nubló el entender que Dios ya le había dicho que no, que Dios ya había hablado claro. Incluso en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, se habla de Balaam y es que de verdad ya tenía familia, tenía fama, dice. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. O sea, era un tremendo. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Ven que no es mentira que la burra habló. Ya Balaam era conocido porque era medio codicioso. O sea, le gustaba el billete. Ya era conocido y tenía esa fama. Incluso Balac ya sabía, ¿verdad? Por eso le ofrece tanto. Ya él ya sabía por dónde entrarle. Y Judas 1:11 también habla de Balaam. Dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Entonces aquí tenemos a Balaam, que es alguien que escuchaba la voz de Dios, porque Dios le hablaba. Era un profeta. Dios le hablaba. Pero era tan codicioso que esa misma codicia evitaba poder tener ese discernimiento espiritual. Poder entender que había un ángel enfrente de él y que él no lo vio. Poder entender lo que Dios ya le había dicho. Es esa misma codicia. Hay un consejo que Pablo nos da en Timoteo, 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Este es un consejo que Pablo nos da con respecto al ser codiciosos, a esa codicia, a ese deseo de querer más, de querer más, de querer más, de no saciarme, ese deseo por el dinero, ¿verdad? La Biblia nunca dice que el dinero es malo. La clave está en el amor al dinero, pero nunca dice que el dinero es malo. El problema es que en este caso Balaam amaba el dinero. Cuidado, porque también Balaam lo que hizo fue como pulsearle a Dios un sí.
Y cuidado cuando Dios ya dijo no en nuestras vidas. Escuché hace poco una frase que me encantó, que decía: cuando Dios dice sí, nos bendice. Cuando Dios dice no, nos protege. Y cuando Dios dice espera, nos prepara. Esas son las 3 respuestas de Dios: sí, no o espere. Y a veces luchamos cuando Dios nos dice no, porque no entendemos que lo que Dios está haciendo es protegiéndonos. Y a veces nuestra misma codicia, nuestro mismo deseo de querer hacer lo que yo quiero, ¿verdad?, de obtener lo que yo quiero, nos lleva a no entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos lleva a perdernos de lo espiritual y de lo que Dios ya preparó para nuestras vidas. Balaam estaba tan perdido en la codicia, en el deseo, que al final no fue capaz ni siquiera de ver el llamado de atención de Dios y de ni siquiera ver al ángel en el camino. Entonces tengamos mucho cuidado cuando oramos, le pedimos una respuesta a Dios, Dios nos da una respuesta, y a veces por nuestro propio deseo, nuestra propia codicia, se nos nubla ese discernimiento espiritual. Se nos nubla ese entendimiento de qué es lo que Dios está queriendo para mi vida. Tengamos muchísimo cuidado. Ese es el primer principio que puedo sacar de esta historia. Podemos sacar miles, ¿ok? Yo hoy solo quise rescatar 4. El segundo principio es obediencia a medias es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Balaam parecía que él era obediente, pero su corazón estaba dividido. En apariencia, él era un profeta, ¿sí? Pareciera que era muy obediente, pero su corazón estaba totalmente dividido. Incluso Balaam escuchaba la voz de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y es muy interesante porque cuando Dios nos pide que obedezcamos, Él lo que pide de nosotros es obediencia. En la obediencia, cuando somos obedientes, esto habla de que primero hay confianza, hay fe en nuestro corazón, para confiar en que lo que Dios está diciendo es lo correcto, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces creemos que nosotros sabemos un toque más que Dios, ¿verdad? A veces creemos que, Dios, yo creo que mejor es así. Y Dios ya dijo, no. O al contrario, Dios dice, sí, y usted dice, sí lo hago, ¿verdad? Puro Jonás. Lo estudiamos hace poquito. Dios le da una indicación a Jonás, le dice, es por acá, y él se va para el otro lado. A veces obedecemos y a veces obedecemos a medias. A veces Dios nos pide algo, ¿verdad? A veces Dios nos pide, por ejemplo, un caso particular, hace ya varios años, yo estaba enganchadísimo con una serie. No les voy a decir cuál serie, porque al rato alguno de ustedes la ve y todo bien, porque fue un trato mío, ¿ok? Dios y Dios y mi corazón. Pero yo estaba enganchadísimo con una serie y yo siento de parte de Dios que Dios me empieza a decir, esa serie no. Y yo, es una serie. O sea, varias gente de la iglesia la ve, ¿verdad? Y yo ahí como dialogando, como tratando de convencer a Dios. Y Dios me dice, no, esa serie no. Yo, pero, un capítulo nada más. Uno a la semana. Esa serie no. 15 minutos, la intro nada más. Esa serie no, ¿verdad? Y a veces Dios está diciéndonos y uno dice, bueno, está bien, le obedezco, ¿verdad? Está bien.
Y por ahí, por otro lado, uno está yendo por otro lado, pero, ¿verdad? Está viendo cosas y a veces uno obedece a medias. A veces uno le dice sí, sí a Dios, pero en el corazón es totalmente diferente. A veces Dios nos pide cosas y uno, ok, sí, se la entrego. Y el corazón ya está feo. En el corazón no hay obediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. En este caso particular de Balaam, la intención que había detrás de Balaam de querer aceptar ese trabajo era por todo lo que le estaban ofreciendo. Y cuando yo tengo ciertas cosas en mi vida que son mucho más importantes, esas cosas empiezan, como aquí dice, ¿verdad?, que yo no le puedo servir a dos amos. Esas cosas empiezan a tomar la posición de Dios y empiezan a quitar a Dios de mi primer lugar. Y eso es a lo que se refiere aquí en este texto. Y eso fue lo que le pasó también a Balaam. Es Dios diciéndole: no, ya entienda que no es por ahí. Y queriendo trabajar con su corazón. Y Balaam igual, él escuchaba la voz de Dios y él profetizaba y todo, pero su corazón estaba muy lejos. Y al final eso yo creo que es parte de la sabiduría que Dios nos quiere regalar. Hay dos tipos de personas: los sabios, que obedecen y obedecen completamente, o los necios, que ahí se la juegan y que van haciendo lo que mejor les parezca. Yo quiero ser uno de los sabios que pueda obedecer a Dios. Incluso la misma palabra de Dios dice en Santiago: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y está tan inestable como una ola del mar, que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Si usted se considera esta noche escuchando todo esto, ¿verdad?, y usted dice: híjole, no, yo creo que yo he estado obedeciendo a medias, yo he estado siendo un necio, he estado siendo muy terco con Dios, tal vez Dios me ha estado pidiendo algo, me ha estado diciendo haga esto y yo no lo he estado haciendo. Pida sabiduría, pídale a Dios sabiduría. Y la promesa es que Él se la va a dar. Pero el corazón para pedir sabiduría es para que mi lealtad esté con Dios. El secreto para pedir sabiduría es que mi lealtad sea con Dios, en que yo quiera hacer la voluntad de Dios. No es pedir sabiduría para rajar. Uf, qué sabio, hasta que flota así. Ese no es el corazón correcto. El corazón para poder pedir sabiduría y ser obediente a la voz de Dios es para que mi lealtad esté con Dios. Para confiar, para tener fe en que Dios sabe qué es lo mejor para mi vida, sabe qué es lo mejor para su vida. ¿Sí? El tercer principio que quiero compartir con ustedes es que Dios usará todo para bendecirnos. Dios usará todo para bendecirnos. Y aquí hay dos. Vamos a ver, Dios usó dos cosas para bendecir en esta historia. La primera es que Dios usó una burra. Dios usó una burra. Y esta historia, de verdad es que uno dice, o sea, es que la Biblia es tremenda, ¿verdad? A veces la Biblia tiene cada historia que uno dice: es santísima. Dios usando una burra. Y cuando yo leía esta historia,
Les confieso, yo tuve muchos conflictos leyendo esta historia, ¿verdad? Porque yo decía, pero este Balaam, ¿verdad? Y en un momento estaba enojado con Balaam, y en otro momento estaba enojado con Balac, y en otro momento yo estaba enojado conmigo mismo. Entonces, tuve como muchos conflictos. Con Abur también me enojé con Aburra, con todo el mundo me enojé. Pero fue muy vacilón porque algo que entendí es que Balaam, a pesar de su terquedad, a pesar de todo lo que ya hemos estado viendo de él, de una u otra manera Dios le amaba y de una u otra manera Dios le hablaba. Y es loco porque la Biblia dice en Santiago que Dios al que ama va a disciplinar. Y yo puedo ver en este texto a Dios diciéndole, es como, ¿verdad? En la primera vez que le dice, le pide permiso, Dios le dice que no. La segunda le pide permiso, Dios le dice vaya. Pero es como cuando uno le dicen vaya, ¿verdad? Que uno dice ay, voy, ¿verdad? Como que le dieron chance, pero vaya, ¿verdad? Y después todo lo que hace Dios para poderse enfrentar, para poder llamar la atención de Balaam. Incluso al final el ángel le dice, es que de verdad, o sea, es que si yo lo hubiera agarrado en la primera, lo mato y dejo vivo a la burra. Casi diciéndole, vea, es que es más valiosa la burra que usted. Pero en todo esto yo lo que veo es Dios amándolo. Y en todo esto yo lo que veo es a Dios haciendo lo mismo con mi vida. ¿Cuántas veces Dios me ha puesto señales de frente y yo no pasa de verdad como si nada? Yo ando ahí feliz de la vida. Nunca vi la señal de Dios. Y es Dios diciendo, y otra vez poniéndose al frente y yo paso como si nada, ¿verdad? Y Dios alertándome y Dios diciéndome, y es Dios teniendo compasión, teniendo amor y casi que hasta diciéndome es que si lo hubiera agarrado en la primera, pero no. Yo no sé si usted se identifica. Al menos yo, en esta situación, puedo ver cómo Dios, al que ama, le va a socar la cuerda. Al que ama va a reprender, va a castigar. Y eso fue lo que hizo con Balaam. Y al final esto es una bendición. Es Dios bendiciendo de una u otra manera la vida de Balaam. De una u otra manera es bendiciéndolo. Entonces, lo primero que puedo ver acá es que Dios va a usar cualquier cosa para bendecirnos. ¿Ok? Si usted se identifica, es uno más de nosotros. Y lo segundo que puedo ver es cómo Dios usa al mismo Balaam para bendecir a su pueblo. Es que Dios toma a Balaam, lo lleva a hacer el trabajo que tenía que hacer, y al final lo que él hace 3 veces es bendecir al pueblo. Es bendecir una y otra vez al pueblo. 3 veces. Y esas 3 veces, no los voy a leer todos, pero usted puede apuntarlos ahí. La primera bendición está en Números capítulo 23 del 3 al 12. Ahí viene la primera bendición que hace Balaam. Yo nada más quiero rescatar un versículo de este, ya ahorita se los proyecto, pero esta bendición lo que habla o se enfoca es que primero que todo Israel no podía ser maldecida o maldita. No podía porque Dios ya lo había bendecido. Era una nación distinta a todas las demás. Israel era una nación distinta, era una nación, esto habla de una nación apartada. Y lo tercero es que Balaam incluso llegó a desear esta bendición para su vida. O sea, en medio de Balaam hasta deseó esta bendición para él. En el versículo 8 del capítulo 23 dice, pero ¿cómo puedo? Este es Balaam hablando, pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Es Balaam diciendo, pero es que no puedo hablar mal contra alguien que Dios no ha hablado mal. Yo no puedo maldecir a alguien o a algo que Dios no ha maldecido.
Y esto trae esperanza para nuestras vidas. Porque si Dios ya ha hablado bendición para su vida, no va a haber nada que vaya a ir en contra de lo que Dios ya dijo para su vida. Si Dios ya dio una palabra para su vida, si Dios ya lo bendijo, no va a haber nada en contra para su vida. Porque nadie, es que ni siquiera Dios va a permitir que algo que Él no ha maldecido sea maldito. Entonces, esta es la primera bendición. La segunda bendición está en el capítulo 23, versículos del 16 al 26. Y esta bendición habla del plan de Dios sobre el pueblo y de que Dios los rescató con un propósito específico, que Dios los rescata con un propósito especial a este pueblo. Y quiero resaltar los versículos del 19 al 21, que dice: Dios no es hombre, por tanto Él no miente. Él no es humano, por tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Este es Balaam hablando. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Esta bendición habla del propósito que Dios ya tenía establecido para este pueblo. Y cuando usted es bendecido, cuando Dios tiene un plan con su vida, tiene un propósito con su vida, Dios ha establecido un propósito específico para cada uno de ustedes, no va a haber nada que pueda ir en contra de ese plan. Ahora, las decisiones de uno, esas sí pueden ir en contra del plan de Dios, porque lo vemos incluso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó malas decisiones, pero nadie externo pudo hacer algo en contra del pueblo, porque Dios ya había establecido esa bendición para ellos. Si Dios ha establecido una bendición sobre su vida, no va a haber nadie alrededor suyo que pueda ir en contra de lo que Dios ya estableció. Nadie puede torcer el brazo de Dios. Y la tercera bendición está en Números 24. Y ahí saltamos al capítulo 24, del 1 al 14. Y esta bendición se enfoca en el poderío de Dios y su promesa futura para salvación. Quiero compartirles Números 24, 1, 3 y el 9, que dice: finalmente Balaam comprendió, y esto me parece increíble, ¿verdad? Porque es Balaam como diciendo: ya, rasco, ahora todo cobra sentido. Entonces dice: finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Así que no recorrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta, miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampando por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Ahí empieza a desarrollar el mensaje y en el versículo 29 dice: como un león, Israel se agazapa y se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Ya en la tercera ocasión, Balaam dice: claro, no va a haber nada que yo pueda hacer, ni va a haber nada que Balac incluso pueda hacer para maldecir a este pueblo, porque Dios ya lo estableció, porque Dios ya dijo que va a bendecir a este pueblo y lo va a bendecir. Lo bendice porque lo bendice. Y es increíble. Estas son las tres bendiciones que suceden en todo este relato de Números. ¿Okay? Entonces, este es el tercer principio, que Dios va a usar cualquier cosa para bendecirnos. Cualquier cosa para bendecirnos. Si Dios ha puesto su mirada en usted, si hoy usted está acá,
O si hoy usted está viendo esta transmisión, este video, en alguna parte del mundo, donde sea, es porque Dios ya puso su mirada en usted. Es porque Dios ya tiene un plan con su vida. Es porque Dios quiere algo con usted, quiere bendecirlo. Y no va a haber nada alrededor que pueda evitarlo. ¿Sí? Ahí hubiera sido, pero lindísimo un amén, vieran. Y el cuarto principio es que la palabra de Dios es soberana. Balaam no pudo maldecir al pueblo cuantas veces lo hubiera querido intentar, porque al final Dios es más fuerte. Al final Dios es más fuerte. Hay un pasaje en Romanos 8, 31. Romanos 8 es uno de mis capítulos favoritos, es de los que más me gustan en la Biblia. Romanos 8 es espectacular. Y Romanos 8:31 dice: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a favor mío, ¿quién va a poder hacerme frente? Y este es un versículo que no es como para entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Como para sentirse, ahora sí, ¿verdad? Si Dios está conmigo, quítense todos. No. Es que si Dios está conmigo, en medio de circunstancias, en medio de problemas, en medio de persecución, ¿verdad? Como vemos en los salmos, muchos salmos de David, que él dice, y él clama: Señor, es que me persiguen, es que aquí, es que allá, pero al final Dios siempre sale al rescate de David. Es igual con nuestras vidas. Es que si Dios está conmigo, ¿quién va a estar en contra mío? Y es que la palabra de Dios es soberana. Nadie puede torcer o cambiar la opinión de Dios si Dios ya lo estableció en mi vida. Y esta es una esperanza que podemos abrazar esta noche. Que la palabra de Dios, lo que Él ya estableció, lo que Él ya dijo para su vida, nadie lo va a poder cambiar. Hay una práctica que hace algunos años el pastor Dan nos animó a un equipo a hacerlo, y es apuntar las palabras de Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos da alguna palabra, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la Biblia y usted siente eso, que usted dice: este es Dios hablando a mi corazón, este es Dios diciéndome algo por medio de este pasaje. Agarra, apúntelo, ¿verdad? O cuando en medio de un tiempo de oración, ¿verdad? Y Dios lanza una palabra para su vida, o usa a alguien para darle una palabra a su vida, apúntela, ¿verdad? Y esa es una práctica que aprendí de nuestro pastor Dan. Y constantemente recurro a esas palabras, como las tengo apuntadas. De hecho, las tengo en un keep, en una nota en el teléfono. Constantemente recurro a esas palabras para recordar lo que Dios ya dijo, porque su palabra es soberana, porque su palabra se va a cumplir, porque lo que Él estableció se cumple, tarde o temprano, pero se cumple. Y uno a veces necesita estar recordando esas palabras, ¿verdad? Y aquí yo veo en esta historia que la palabra de Dios se cumple, que Dios les dice: no pueden tocar a mi pueblo, y se cumple. No lo puede maldecir, y se cumple. Más bien termina bendiciendo. Entonces la palabra de Dios es soberana. Quiero que tomemos un tiempito, ¿sí? Unos 2 minutitos, 2 minutos, para que hagamos esta reflexión y nos hagamos estas preguntas, ¿sí? La primera es: ¿has querido insistir con Dios para que te diga sí en algo que ya te dijo que no? Y yo oro para que el Espíritu Santo hoy traiga en este momento claridad a su mente, a su corazón, para que sea el Espíritu Santo que le hable y le recuerde si hay algo de estas preguntas que usted tiene que orar en este momento, ¿sí? La segunda pregunta, ahí los números están, me puse creativo básicamente. Ahí ustedes 1, 2 y 3, ¿ok? La segunda pregunta es: ¿qué revela tu corazón cuando tomas decisiones? ¿Ambición? ¿Codicia?
o obediencia. Piense incluso en las últimas decisiones que ha tomado usted últimamente, decisiones importantes. ¿Ha estado gobernado por la codicia, por la ambición o por el deseo de querer obedecer a Dios? Y la tercera es, ¿qué burras, entre comillas, ha usado Dios en tu vida para detenerte a tiempo? Siempre es importante cuando leamos la palabra, cuando estudiemos, siempre hagámonos preguntas, ¿verdad? Las preguntas van a generar reflexión en nuestro corazón. Vamos con la segunda parte. La segunda y la tercera parte ya son más breves, ¿verdad? Ya la primera parte de estos primeros capítulos, bueno, estos 4 capítulos sí eran mucho más grandes. Estas 2 ya son chiquititas, ¿ok? Pero vamos con esta segunda parte, que es Moab seduce a Israel. Aquí hay una historia. Este es el capítulo 25, capítulo 25. Es una historia en donde se las voy a contar. De hecho empieza ruda, ¿verdad? Porque empieza el versículo 1, dice: mientras los israelitas acampaban en arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Y ahí sigue el capítulo, ¿ok? Y el tema es que estos hombres eran ciertos líderes que se involucran con estas mujeres, ¿verdad? Se enredan más de la cuenta, terminan acostándose con ellas, adorando a los dioses que ellos adoran, terminan cediendo todo hacia las costumbres de este pueblo, de Moab. Y resulta que entonces Dios se enoja, ahí dice, ¿verdad? Enciende el furor del Señor. Entonces dice que el Señor le dice, manda la orden y mate a todos los líderes, pero mátelos ya, ¿verdad? O sea, de hecho se dice que entre 23,000 y 24,000 hombres murieron ahí en ese momento. Dice, mátelos, pero mátelos así, de un solo. Y están en eso y aparece un personaje, Fines, el famoso Fines, que él dice que él siente como un furor, un celo. La Biblia dice que es un celo santo, en donde él dice, no puede ser posible que esto esté sucediendo. Y lo que termina de rematar el asunto es que él ve donde un hombre va con una mujer, se meten en una carpa, ya ustedes saben a qué va, al canchis canchis, y dice que Fines dice, suficiente, ya. Esto es demasiado, no puede ser posible. Dice que agarra una lanza y que se va a la carpa donde estaba el compa ahí, ¿verdad? En acción. Y dice que se la atraviesa al punto que hasta atraviesa a la mujer, ¿verdad? Y en ese momento Dios dice, ok, ya, alto, suficiente, ya. Porque Fines sintió lo que yo estaba sintiendo, y por él tuvo compasión del resto, dice la Biblia. Y es increíble esta historia, capítulo 25. A esta historia no le voy a meter tanta salsa, ¿verdad? Los tacos, como dicen. Pero es una historia en donde de igual manera yo quiero rescatar 3 principios, ¿sí? Porque, repito, la Biblia tenemos que leerla con principios. A pesar de que sean historias que uno dice, pero esto ya aquí, ya ahorita ya no pasa, ¿verdad? Una masacre, 24,000 hombres, cadena perpetua. Pero ¿qué podemos sacar de este relato? Principios que hoy yo puedo aplicar a mi vida, a mi cotidianidad. ¿Ok? El primer principio es que el pecado empieza por algo pequeño. El pecado empieza por algo pequeño.
El pecado de estos hombres del pueblo de Israel lo primero fue que se empezaron a mezclar. Dios ya les había dicho, no se mezclen. ¿Verdad? Dios ya había dicho algo, ya les había dado una instrucción. Y ellos empezaron a mezclarse. Empezaron a juntarse, ¿verdad? Empezaron a frecuentarse, ¿verdad? Probablemente ahí empezaron hey, deme su número, hey, hicimos un grupillo WhatsApp, ¿verdad? Hey, jale el viernes, ahí después del brete, ¿verdad? Y empezaron ahí, y empezaron a mezclarse al punto de que empezaron a compartir las costumbres de ellos, de este pueblo, y después terminaron como terminaron. Pero lo importante acá es que empezó por algo pequeño. Se empezaron muy sutilmente a mezclar. Empezaron a aceptar algunas prácticas que ya Dios había dicho que no, ¿verdad? Empezaron ahí a aceptar algunas pequeñas cositas que ya Dios les había dicho que no. Ya Dios les había dicho, hey, ahí no es. En Hebreos 2:1 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, ¿verdad? Hay otras versiones que dicen, no sea que nos deslicemos, no sea que nos perdamos. Y este pasaje me gusta, ¿por qué? Porque aquí lo que nos manda a nosotros es hey, tengan cuidado, presten atención a lo que ya Dios nos dijo, a lo que está en su palabra, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo sabemos lo que Dios quiere para mi vida. Aquí está, preste atención a su palabra. Hey, tenga cuidado. ¿Qué es lo que dice la Biblia de eso que usted está haciendo? ¿Qué es lo que dice la Biblia de esas decisiones que usted va a tomar? Preste atención, no sea que perdamos el rumbo. Podríamos agregar ahí, no sea que terminemos como todos estos hombres. No sea que Dios se canse de nosotros. Hay un salmo que me encanta, ¿verdad? Y que dice, Señor, no te des por vencido conmigo, no te canses de mí. Y es una oración, ¿verdad? Dios, sé que fallamos, ¿verdad? Sé que metemos la pata, pero corremos rápido a la gracia, al perdón de Dios. Y es otra vez recordar lo que ya Dios dijo en su palabra. Es otra vez recordar, es otra vez volver al camino. Si perdí el rumbo, si empecé a perder el rumbo, es otra vez enrumbarme. Pero estar atento a esas pequeñas cositas, que es las que empiezan el pecado. Son pequeñas cositas. A veces aceptamos cosas, ¿verdad? Que decimos, nada, pero no es tan grave. Es una serie. Les decía ahora, ¿verdad? Ese era mi pretexto con Dios. Es una serie. Pequeñas cositas. ¿Okay? Es el principio número 1 de esta historia del capítulo 25. Principio número 2. Inmoralidad e idolatría destruyen mi relación con Dios. Inmoralidad e idolatría destruyen mi relación con Dios. Lo que parecía un placer temporal en estos hombres, en este pueblo, terminó en muerte, y en bastante muerte. De hecho, en Colosenses también se menciona. Dice así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues las personas ávaras, pues la persona avara, es idólatra, porque adoran las cosas de este mundo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y yo sé que a veces cuando nos hablan de inmoralidad e idolatría, a veces decimos, no, eso yo controlado, ¿verdad? Porque decimos, no, ya el tema de inmoralidad, no, yo trato de comportarme bien, ¿verdad? ¿Verdad? Ser bien centradito, ¿verdad? Y uno dice, bueno, muy bien,
Pero a veces el tema de la idolatría, no, yo no idolatro nada, yo no tengo ni altares ni nada en mi casa, yo no tengo idolatría. Pero a veces idolatramos trabajo, a veces idolatramos familia, a veces idolatramos hijos, a veces idolatramos amigos, dinero, viajes, a veces idolatramos entretenimiento, a veces idolatramos la misma religión, a veces idolatramos la misma iglesia y a veces nos idolatramos a nosotros mismos. Entonces cuando vemos esto, uno dice, no, pues que como dijo Chibolo, ahí cambia la cosa. Porque entonces ahí ya empezamos a ver y uno dice, bueno, sí, yo creo que sí idolatro algunas cosillas. Mi trabajo. No, es que si a mí me despiden yo me muero. No, es que si mi hijo, no, Dios guarde. No, pero es que si mi familia, no, jamás. Y a veces la idolatría al final es poner algo encima de Dios. Es que ese algo se convierte en Dios. Entonces, cuidado, porque eso, inmoralidad o idolatría, destruye mi relación con Dios. Porque al final lo que hace es que yo desplazo a Dios. Es que yo quito a Dios y le digo, este no es su lugar es por allá y aquí va otro. Entonces, tengamos cuidado. Y eso es lo que pasó en esta historia. Que ellos empezaron a abrirse a la inmoralidad, a la idolatría, y eso los hizo alejarse por completo de Dios. Y vean cómo terminaron. Y el tercer principio que quiero compartir es el celo santo, que es precisamente el de Fines, ¿verdad? Esa actitud que él tuvo, que él dijo, es que siento el mismo dolor, siento ese deseo por santidad que siente Dios. Al final, este celo es buscar lo que Dios busca, es querer lo que Dios quiere, es anhelar lo que Dios anhela. Y muchas veces no estamos tan, como popularmente se dice, tan metidos ahí, ¿verdad? A veces Dios quiere algo para nuestra vida y nosotros andamos perdidísimos. Y empezamos a aceptar costumbres, empezamos a aceptar relaciones, empezamos a aceptar juntas que no nos convienen, empezamos a visitar lugares en los que sabemos que no tenemos que estar haciendo absolutamente nada ahí y empezamos a coquetear con eso. Entonces, mucho cuidado. Tengamos ese deseo que tuvo Fines, ese celo santo, ese celo de decir, yo quiero, anhelo la presencia de Dios. Quiero dejarle nada más unas preguntas de reflexión. Igual yo ya les voy a pasar la presentación, entonces ahí las van a tener los que están en el grupo de WhatsApp. Ya ahorita les paso la presentación. Pero estas preguntas, ¿qué áreas de tu vida estás dejando que pequeños compromisos entren poco a poco? La segunda es, ¿has normalizado algo que Dios aborrece? ¿Alguna relación? ¿Algún pecado? ¿Verdad? Es como, Dios ya sabe. Dios me ama así. Sí, Dios lo ama así, pero no quiere que siga así, que es muy diferente. ¿Qué significa tener un celo santo en tu contexto actual? ¿Cómo se ve ese celo santo que podemos ver ahí? Fines, ¿verdad? Que tiene ese celo santo. ¿Cómo lo podemos ver en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos ver ese celo santo en mi familia? ¿Cómo yo puedo ver ese celo santo con mis amigos, con la gente que tengo alrededor? Si yo no soy capaz de ver ese celo santo en las diferentes áreas de mi vida, entonces creo que nos falta algo por ahí. Creo que necesitamos revisar cómo está el deseo
en mi corazón por la presencia de Dios. Si ante las injusticias y ante el dolor que vemos en el mundo no siento absolutamente nada, creo que me he enfriado demasiado y creo que necesito más la presencia de Dios. Si ante el pecado de mis amigos, ¿verdad? Y yo sé que es mi mejor amigo y lo amo un montón, y yo sé que él de ahí está pecando, y yo nada más digo, algún día Dios tratará. Si a mí no me duele, creo que hay algo ahí que necesitamos afinar, que necesitamos un celo de parte de Dios, un celo diferente, un celo santo. Y eso es empezar a amar lo que Dios ama y a querer lo que Dios quiere. Y la última parte, y ya para finalizar, simplemente esto, quiero nada más mencionarlo. En realidad, esta última parte del segundo censo es una manera, ahí desarrolla, ¿verdad? Viene cada una de las personas, de las tribus, viene todo especificado. No vamos a entrar en detalle en esos números. Simplemente lo que puedo rescatar de este segundo censo es cómo Dios es un Dios de orden y cómo Dios prepara, porque hace el primer censo para una generación y este segundo censo es para la siguiente generación. El primer censo marcaba el cierre de la generación incrédula y este segundo censo marca el inicio de la generación que conquista. Entonces, y en este censo al final yo lo que puedo ver es como primero Dios busca orden, primero Dios quiere orden en su pueblo, por eso hace el censo, por eso necesita contabilizar, porque Dios es un Dios de orden, pero también es una manera también de ver cómo Dios cree en las generaciones. Y la vez pasada que compartía con ustedes les contaba, ¿verdad? Que creo que la iglesia debe de ser una iglesia generacional, ¿verdad? Donde diferentes generaciones se mezclan. Y eso lo vemos aquí presente, ¿verdad? Donde tenemos diferentes generaciones. Y creo que Dios es un Dios de generaciones. Y a Dios le importa cada generación. Por eso la contabiliza. Por eso hace censos. Porque le importa desde los pequeños, importa los adultos, importa los ancianos. Porque Dios es un Dios generacional. Y a Dios le importan las generaciones. Y en las iglesias, en la iglesia deberíamos de vivir esto así. Y me gusta mucho que acá en la iglesia procuramos hacer esto. Procuramos ser una iglesia generacional. Entonces, esta tercera parte de este segundo censo, en realidad nada más lo que puedo rescatar, podemos empezar a detallar, ¿verdad? Cuántas personas y cuántos, ¿verdad? Cuántos aquí, cuántos allá. Al final fueron más de 601,000 y restillo, ¿verdad? De personas, digamos, como que se fueron censando, pero no vamos a entrar en detalle de números, ¿verdad? Sino sacar como los principios de lo que Dios buscaba con un censo, qué era lo que Dios quería con este censo. Y con esto finalizamos esta séptima raíz. Como les decía al inicio, nada más nos quedan dos más, y esta es que Dios bendice. Ya vimos cómo, y Dios protege, y también ya vimos cómo Dios protege. Oramos. Señor Dios, gracias, papá. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra es viva, está fresca, es eficaz, entra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Dios. Y gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Dios, hoy te reconocemos en esta noche y te pedimos perdón, Dios, si tal vez nos hemos alejado, si hoy por medio de tu palabra tú nos has llamado la atención y nos has exhortado, Señor Dios, a volver otra vez a ti, a tener que cambiar cosas en nuestra vida, a tener que hacer ajustes en nuestra vida, Señor Dios. Hoy te pedimos perdón, Dios, y te pedimos, Espíritu Santo, que puedas ayudarnos, trabajar en nuestros corazones, ayudarnos a poder
hacer el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Y creemos hoy, Dios, que si tú has bendecido nuestras vidas, que si tú has lanzado una palabra para nuestras vidas, esto se va a cumplir, así como dice tu palabra, que tú vas a ir cumpliendo y perfeccionando la obra, Señor Dios. Cada momento, cada día, hasta que tú regreses, Señor Dios, tú vas a ir perfeccionando y vas a seguir trabajando en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor Dios, por cada uno de los que está hoy acá, Señor. Bendice sus vidas, bendice, Dios, todo lo que ellos hacen, Señor Dios. Yo te pido que todo lo que sus manos toque sea prosperado, Señor Dios. Que prospere todo lo que ellos hagan, así como también va a prosperar su alma, Señor Dios. Y te pido, Dios, que tú les guardes, les bendiga, les proteja, Señor Dios. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, que tú les veas con compasión, Señor Dios, con misericordia, y que tú pongas paz en los corazones, en las mentes de cada uno de los que está hoy acá, Señor Dios. Y te damos gracias, papá, por la oportunidad y la bendición de poder estar hoy acá. En el nombre de Jesús, amén y amén.